Amigos y amigas, y hoy nos acompaña Carla Álvarez, experta en materia de seguridad. Doctora Álvarez, qué gusto tenerla en este espacio. Buen día, bienvenida. Hola Elba, buenos días, un saludo a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Doctora, conversemos un poco. La lucha contra la inseguridad se ha convertido en el discurso del gobierno nacional, un gobierno que habla de la disminución de muertes violentas. Se encuentran en Manta, en la provincia de Manabí, activos con el bloque de seguridad y se habla también de retomar el control en Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo. La población se pregunta si las acciones son solo eso, discurso, porque las noticias a diario siguen siendo desalentadoras y sobre todo preocupantes. Le consulto, ¿el trabajo del cable al gobierno cómo lo ve? Y también han disminuido las muertes violentas en el país. A ver, hay varias cosas que comentar al respecto. Lo primero es que hay una sensación de que estamos frente a un gobierno de discursos. Ya tendríamos el segundo gobierno que esté manejando el país de la misma manera. Entonces, vemos que hay anuncios de cosas que no se cumplen, que no se ven, que no se conocen. Una muestra muy visible es el Plan Fénix, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo conoce, es una suerte de fantasma que ronda por el país. Entonces, claro, eso genera una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que no conocemos el Plan Fénix, tenemos noticias bombardeándonos todos los días con sucesos violentos, ¿no? Muertes, agresiones sexuales contra niños, niñas, sicariatos, etcétera. Es decir, hay una percepción de inseguridad que está pues alimentada también por este contexto noticioso tan sangriento, tan violento. Entonces, claro, hay una diferencia grande y hay una brecha entre lo que siente la población, que es la percepción de inseguridad, y lo que dice el gobierno que hace, que es supuestamente apunta a la seguridad más objetiva, hablar de datos, etcétera. Ahora, si nos vamos por los datos, pues, a ver, primero vemos que el gobierno anuncia que tiene una política de seguridad que no conocemos. Respecto a los datos, el gobierno anuncia una reducción en las muertes violentas, sin embargo, esa reducción es muy contextualizada, es muy local y tampoco es tan significativa como habríamos esperado que suceda debido a los recursos y a las acciones que se han tomado. Es decir, tenemos una declaración de conflicto armado no internacional, tenemos los estados de excepción, tenemos la consulta popular, que supuestamente iba a cambiar la situación de seguridad del país, y apenas vemos, según las cifras oficiales, que hay alrededor de un 15 a 20% de reducción en las muertes violentas. Entonces, es como muchas medidas, no hay un plan claro, pero hay estas medidas que se están tomando, que son medidas de mano dura, hay consulta popular, hay subida de impuestos, hay digamos que una reorganización económica y financiera para lograr sacar más recursos supuestamente para la seguridad, pero solo vemos que la reducción es mínima, es localizada, pero además que no todos los delitos violentos se han eliminado. Tenemos incremento de sicariatos, pero bueno, extorsiones, secuestros, tenemos distintas manifestaciones de inseguridad. Entonces no podemos sentirnos como en tranquilidad y todavía sentimos que lo que se ha hecho es insuficiente. Entonces, bueno, hay esta sensación de que el gobierno está en deuda con los ciudadanos y ciudadanas. Doctora Álvarez, y esta reducción mínima y localizada de la que habla el gobierno nacional y a la que usted también ha hecho referencia, ¿podría venir con una arremetida de las organizaciones delictivas? No sé si es que venga con una arremetida. Esto es difícil de saber, pero lo que es claro, lo que me parece claro es que nosotros hemos visto esto que los expertos llaman como el efecto globo. Es decir, imaginemos un globo que no está completamente inflado, que tiene todavía eh, posibilidad de almacenar aire, y si lo presionamos en un lado, vemos que el globo se infla en otro, ¿no? Y si presionamos en ese otro lado, vuelve a inflarse. Es como que el aire recorre y busca el espacio de ubicación y eso es lo que permite que se infle en un lugar u otro, dependiendo dónde nosotros presionemos. Lo mismo con el crimen organizado. Es decir, si nosotros en un momento presionamos y
ponemos más fuerza pública en Esmeraldas, pues los indicadores bajan en Esmeraldas, pero suben en Manabí. Ponemos la presión en Manabí y ahí bajan los indicadores un tiempo, pero suben en otras provincias. Y es así como ha estado pasando. Hay una relocalización momentánea de la criminalidad en función a las reacciones que tiene el gobierno, a las respuestas que tiene el gobierno. Pero esta relocalización lo que hace es dar tranquilidad momentánea a determinados lugares, pero de ninguna manera se puede hablar de que de que se ha eliminado la criminalidad o que los comportamientos violentos han dejado de existir o se han desincentivado. Y esto ocurre porque las reacciones de mano dura, las que dan respuesta únicamente contextual, sí, coyuntural, no desincentivan el crimen organizado, ¿sí? Es decir, mientras siga siendo absolutamente lucrativo traficar con personas, hacer tráfico de migrantes, trata de personas, mientras siga siendo lucrativo vender drogas en el mundo, porque hay mercados que están dispuestos a pagar fortunas por consumir sustancias, mientras las armas sean un negocio, esto no va a parar. Entonces, las estrategias tienen que ser complementarias. Está bien, la mano dura en determinado momento está bien. No podemos hacernos de la vista gorda cuando tenemos un territorio que está ocupado por bandas criminales. Está bien el uso de toda la fuerza del Estado, pero mejor aún viene si es que la fuerza del Estado está combinada con acciones que controlen el negocio ilícito en lo económico, la persecución económica, la persecución financiera de las actividades delictuales es una estrategia adecuada que debería estar combinada con estrategias de mano dura, y eso no ha ocurrido. No vemos estrategias financieras para luchar contra el crimen organizado que puedan dar los resultados que estamos esperando. Y entonces, en esa medida, pues seguirá floreciendo y será permanente el negocio y solo tendremos estrategias paliativas que no eliminen o que no reduzcan a una mínima expresión la criminalidad que estamos padeciendo. Doctora Álvarez, y también consultarle cómo usted este anuncio que hizo el gobierno nacional de la intervención en Durán, ubicado en la provincia del Guayas. Hablan de combatir también la creciente influencia de estos grupos terroristas en esta zona del país. ¿Cómo ve usted también este anuncio y cuáles son estas estrategias complementarias que también deberían de enfocarse en esta zona del país que genera muchísima preocupación, no solamente a las personas que viven ahí, sino también a todo Ecuador? A ver, uno de los problemas de Durán, bueno, conocemos que la violencia que viven ahí, la sociedad, la gente, las familias que están asentadas en Durán están en una situación muy difícil y es necesario retomar que el gobierno retome el control de la región. O sea, sería inhumano decir algo lo contrario. Pero hay que entender cuál es la posición estratégica de Durán dentro del complejo de exportación de la cocaína. Eso es lo que determina la violencia de Durán. Si nosotros solo intervenimos con mano dura y no entendemos la función que cumple Durán dentro del sistema de exportación de droga, pues no habremos resuelto nada por más que pongamos a todas las Fuerzas Armadas dentro de Durán. Entonces, es importante entender que a través de Durán se contaminan embarcaciones, que Durán es un lugar estratégico para la contaminación de embarcaciones que después salen con destino a Europa o hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué se necesita? Mayor control de todo lo que es las salidas al mar, mayor control de los puertos privados, se necesita el uso de tecnología para evitar la contaminación de embarcaciones, se necesita frenar la actividad delictiva y criminal que se asienta en esta localidad para poder reducir los niveles de violencia. Entonces, si no venimos con medidas complementarias, si no atacamos el negocio ilícito y la posibilidad de que desde ahí se cometan actividades ilegales, pues vamos a hacer poco y volveremos dentro de un tiempo a tener picos de violencia porque la ubicación geográfica, la posición estratégica de Durán seguirá siendo la misma. Entonces necesitamos atacar de fondo los problemas, comprenderlos con estrategias complementarias al uso de la mano dura o a la disputa por el territorio del gobierno, ¿no? De la legalidad contra la ilegalidad, eso se requiere indudablemente, pero
se necesitan medidas complementarias. Y además, otra cosa de la que no he mencionado, pero que estoy firmemente convencida, es que la inseguridad también se gana con la aplicación o con el fomento de medidas sociales, ¿no? Que generen empleo, que generen hasta iluminación en los barrios, en los parques, en los lugares públicos, ¿no? Y lo que hemos tenido es como una política social que ha ido en contra de eso, ¿no? Que ha sido subida de impuestos, no ha habido generación de empleo, no ha habido pagos oportunos a los gobiernos seccionales, sino con bonos. Es decir, hay toda una estrategia de digamos, o una política de reducción del gasto público para hacer pagos a los acreedores internacionales, que ha impedido que el gobierno central cumpla con sus obligaciones con los gobiernos locales. Eso ata de manos a la gestión local. No puede, por ejemplo, tomarle la posta al gobierno central en la generación de actividades complementarias, tan sencillas como poner alumbrado en las vías para evitar como estos lugares oscuros que son peligrosos para la ciudadanía. Entonces, veo que el gobierno hace gala de mucha mano dura, hace poca gala de políticas complementarias que podrían ayudar a reducir la seguridad, y de ahí las consecuencias de unas cifras tan magras en logros para esta gestión gubernamental. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios con Carla Álvarez, experta en materia de seguridad, y también algo que le quería consultar, doctora Álvarez. La Corte Constitucional ha dictaminado la inconstitucionalidad de 2 estados de excepción emitidos por el presidente Noboa y la constitucionalidad parcial de uno. Se habla que el presidente emitiría un nuevo decreto de estado de excepción y se habla que este tendría un aval jurídico internacional. Algunos analistas, algunos expertos no ven con buenos ojos esta insistencia del presidente Daniel Noboa en un nuevo estado de excepción y también el tema de cómo se ha argumentado y de por qué la respuesta de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted también este tema? A ver, definitivamente la Corte Constitucional tiene que ser un contrapeso a las decisiones del gobierno. Si el gobierno no logra fundamentar adecuadamente la necesidad de un estado de excepción, la Corte tiene que de manera independiente pronunciarse, si no estaríamos en un estado donde no habría equilibrios de poder, estaríamos en un autoritarismo completo. Necesitamos los equilibrios de los poderes y la Corte Constitucional tiene que pasar esa revisión y esa supervisión de las decisiones que quiere tomar el gobierno. Entonces, la posición de la Corte es respetable. Lo que no es respetable es tratar de saltar la disposición de la Corte. Es decir, debería ser más fácil para el gobierno buscar solidificar mejor o consolidar la respuesta o los fundamentos para el estado de excepción que buscar saltar la legitimidad de la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que es una alerta enorme que el gobierno esté buscando el aval internacional cuando el único o los únicos que pueden tener un aval son o que pueden conceder un aval es la Corte Constitucional. O sea, saltarla me parece absolutamente inapropiada, me parece una muestra completa de autoritarismo. Por otra parte, los estados de excepción han tenido magros resultados, como hemos venido comentando. O sea, la reducción de la que hace gala el gobierno en las muertes violentas no representan todo lo que necesita el país. Las muertes violentas en una reducción de entre 15 y 20% es muy poco. Todavía tendríamos una tasa de muertes, de homicidios y asesinatos de 2 dígitos, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que la máxima tasa de violencia para hablar de condiciones más o menos de seguridad es de 1 dígito. Y nosotros con la reducción que hemos visto ahora todavía no bajamos a 1 dígito la tasa. Es decir, todavía vamos a cerrar el año por cómo se ve en unos 40 muertos por cada 100,000 habitantes, o tal vez un poco más. Esto no significa una reducción significativa. Entonces, si el recurso del que quiere echar mano el presidente no está sirviendo o no da los resultados que debería dar, pues es normal que la Corte ponga un freno y que le diga: hey, no estás justificando suficiente, no estás evidenciando los recursos, los logros que deberías tener, busca otras medidas. Y el gobierno lo que está diciendo con esta acción política es,
hey, si la Corte no me lo da, yo busco mi autorización por otro lado. No dice, yo voy a mejorar mis resultados, voy a organizarme de mejor manera. No, dice, no, si la Corte no me sirve, busco en otro lado el aval. Eso no está bien, eso es antidemocrático, eso rompe el orden constitucional. Pero por otra parte, si lo vemos, si hacemos una lectura política, podemos ver que, claro, este es un momento de confrontar, ¿no? Para el gobierno, que es un gobierno que está en candidatura presidencial, es un momento de confrontar, es un momento también en donde se puede usar la negativa de la Corte desde un punto de vista de victimización y se puede decir, es que la Corte no me permite hacer todo lo que tengo que hacer. Y esto ya ha pasado, el fin de semana ya dijo, la Asamblea no quiere subir las penas. Y cuando se le cuestionó sobre el reportaje del New Yorker, dijeron, es que lo quieren declarar loco. Y entonces hay un discurso que día tras día está buscando victimizar al gobierno y eso pues genera empatías en unos votantes, genera empatía cuando esta victimización se difunde ampliamente en redes sociales. Y entonces, bueno, creo que aquí hay el típico juego electoral y electorero, donde lamentablemente entra muy fuertemente la inseguridad por los indicadores que tenemos y vamos a seguir viendo este tipo de juegos en lo que va del año hasta que lleguemos a las siguientes elecciones. Y ya en la parte final, para concluir esta entrevista y de forma breve, doctora, ¿se podría decir que estamos nuevamente mal utilizando esta figura de los estados de excepción en el país? Bueno, es que estamos abusando de ellas. Deberíamos usar adecuadamente. Yo siempre he dicho que el estado de excepción no solo permite el uso de las Fuerzas Armadas en determinadas actividades, sino que además permite el uso de recursos económicos para atender la emergencia que se vive. Y esos recursos económicos no se están empleando, no se han visto. Los ecuatorianos y ecuatorianas no hemos visto un flujo de inversión económica en materia de seguridad. De hecho, ahora estaba leyendo que hay un porcentaje bajísimo de ejecución presupuestaria y nosotros y los ecuatorianos y ecuatorianas lo sentimos, por ejemplo, en la constante amenaza de apagones. ¿Sí? Cuando sabemos que es probable que tenemos una afectación muy seria en la producción de petróleo, porque no ha habido el mantenimiento necesario y la inversión necesaria para que sigamos produciendo petróleo, siendo una de las fuentes o la fuente más importante de ingresos. Y lo mismo pasa en el sector seguridad. Todavía nosotros no vemos una inversión grande por ejemplo, en personal policial, en las instalaciones, en la depuración tan necesaria de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. No vemos tampoco una escuela de formación para los guías penitenciarios. Recordemos que además ya se está intentando construir una nueva cárcel que va a alojar a una porción mínima de la población carcelaria, que es como el 2% a lo sumo, pero no vemos que hay nuevos guías penitenciarios que se van a formar. ¿Cuándo vamos a empezar con esta formación que requiere recursos, ¿no? O vamos a improvisar con los guías penitenciarios para hacer un llamado de último momento y que cualquier persona entre y se generen los problemas que ya tenemos? Entonces, no hay una inversión, no hay un plan de inversión claro en el sector seguridad y esto hace que los estados de excepción tampoco den los resultados que deben dar y pues creería yo que hay un abuso en la medida en que se piensa que los estados de excepción solo deben ser el uso de la mano dura. Se pueden hacer muchas cosas con los estados de excepción, se pueden hacer inversiones, se pueden hacer transferencia de recursos, compras públicas, etcétera, etcétera. Eso no ha hecho el gobierno y por eso yo creo que el estado de excepción le ha quedado corto cuando podría haber hecho mucho más con estas declaratorias. Doctora Álvarez, le agradecemos por su tiempo para la Red Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos y por este análisis acerca de la situación de inseguridad que atraviesa el país. Un excelente resto del día. Muchas gracias, Elba. Un saludo a todos y todas. Un abrazo, gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos con ustedes.